Fiaba mucho en Mathieu por la banda y no tenía mucha oportunidad. Otro gran entrenador que ha tenido el Valencia y que no se tuvo la paciencia, Pellegrino. Es que yo me lo estaba guardando porque es el que iba a decir yo. Pellegrino es el último entrenador que mete al Valencia en los octavos de... Es que yo creo que fue el año de Yuki. No fue Yuki, fue Pellegrino. Yuki es Spizzi. Es Pellegrino, no se tiene paciencia. Es que yo creo que Valverde, Pellegrino Valverde. Es que Pellegrino y Jukic Pizzi. 2012-2013. Pellegrino es el último entrenador que mete al Valencia en los octavos de final de Champions. Que ahora lo vemos. Que entonces en esa época lo veíamos que el Valencia tiene que estar cada 2 por 3. Normal. Valencia no ha vuelto a estar en los octavos, que lo eliminó el PSG de Lucas Moura. De Ancelotti al de Valverde. Yo creo que el Pellegrino, es cierto que el equipo consumó con un 2-5 contra la Real Sociedad en Mestalla. El Liga era muy irregular. Pero yo creo que el Pellegrino paga que Mestalla se girase con Llorente. Hombre, y que por a Manuel supuesto. Llorente le entrase el miedo. Nadie pidió la destitución del entrenador. Nadie. Eso. Pero creo que Pellegrino, y en el Leganés lo estamos dando, ahí a lo mejor llegaba demasiado verde, se puede decir, al Valencia, pero también es de los entrenadores que no tuvo la suerte de coincidir en un momento bueno para sí mismo. Esto respecto a entrenadores, vamos a hablar de jugadores. Y yo, aprovechando que Manu está aquí, necesito que me hables de Joaquín. O sea, necesito que me hables de Joaquín, porque Joaquín Sánchez ha sido una fuerza de la naturaleza en el mundo del fútbol, todavía lo es. ¿Qué tiene? ¿37, 38 palos? 38 años. 38 palos. Cumple ahora en julio. Estuvo, aquí fueron 5 o 6 años. 5 temporadas y 6 temporadas. Sí, 6 temporadas. Y en esas 6 temporadas, pues lógicamente se hizo uno de los, no sé llamarlo uno de los amos del vestuario, uno de los amos de Valencia como ciudad, uno de los amos del mundo, básicamente. Pero Joaquín es que nos ha dado grandes días de gloria a todos los niveles. Ya no hablo futbolísticamente, sobre todo porque la gente ya los partidos los ha visto. Vamos a hablar del Joaquín fuera de los partidos. Y tú, Manu, por circunstancia, pues has compartido con él tanto entrevistas como historias raras suyas, como chistes, bromas, micrófono en los aviones a contar chistes o en los autobuses para contar chistes. Qué personaje, ha sido un personaje siempre y... Hay que contar un poco cómo comienza la relación. Yo la verdad es que recuerdo que él llega aquí a Valencia y a los primeros meses, después de ser el fichaje más caro, Angulo va convocado con la selección española, que juega en su puesto, ya que él está alucinando. Venía de ser uno de los fichajes de la Liga, el fichaje más caro de la historia del Valencia, y Angulo le quita el puesto yendo a la selección. Él estaba alucinando. Es verdad que está en un momento muy bajo y en un entrenamiento en el que Vanega llega tarde, lógico, lo dice como bueno. Lo convoca y lo pone de titular. Lo ponen de titular y a él lo castigan, no por algo parecido, algo más leve, pero entonces yo con Koeman hago una columna de opinión diciendo el principio de igualdad o principio de necesidad. En un viaje a Santander, que recordaréis porque la mujer del nostre president quería estar cerca de la nietísima. ¿En serio? ¿Recordáis aquel pasaje en el palco? Consuelo Rubio, ¿no? Consuelo quería estar cerca de la nietísima. Sí. Vale, que bueno, pues estaba casada en ese momento con alguien relacionado con el Racing de Santander, ¿no? Sí. Bueno, pues quería estar cerca, entonces en ese viaje, en la vuelta, él lee en el diario AS la columna que yo le hago y viene, me busca y dice, oye, ¿quién es Manu? Imagínate la relación que teníamos, no sabía ni quién era. Entonces digo, pues soy yo, me dice, oye, pues te lo agradezco porque, oye, mira, esto ha pasado así y todo lo que has escrito tienes razón, es verdad que yo no es que cometa una falta y tal, pero sí que me castigan, y a Vanega, que ha hecho una cosa bastante peor que yo, que ha sido llegar tarde a un entrenamiento, por el principio de necesidad lo han puesto de titular y a mí ni me convoca. Entonces, a partir de ahí hicimos una relación pues que se tradujo pues luego en miles de reportajes, me lo he llevado... Mira, yo es que os contaría 1000 historias, pero yo... Que se puedan contar, que sean legales. Yo, la primera vez, Joaquín estaba ya casi apartado, porque era casi el cuarto apartado del año de Koeman, estaban los 3, pues estaba Santi, estaba Miguel Ángel, ¿sabes? Albelda, y luego también Vicente y Joaquín estaban en la línea roja, no la habían pasado, pero vamos, eran los siguientes. Yo recuerdo que Joaquín pues salió vestido de gitano, ¿sabes? Con las patillas pintadas, una guitarra, ¿sabes?, española, cantando por el pasillo de Paterna. Yo estaba esperándolo para hacer una entrevista y yo cuando lo veo salir así digo, vamos a ver, este tío, Koeman llorando de la risa, Vaquero llorando de la risa, que eran las personas que lo querían medio apartar, defenestrar, llorando de la risa, dije, este tío es un crack. Porque si el entrenador, ¿sabes?, que se lo quiere, está llorando de la risa, ¿sabes? Dije, este tío lo tengo que conocer como sea.
Y hicimos una muy buena amistad que yo recuerdo que me lo llevé a hacer un reportaje con el diario AS al circuito de Cheste con el Ferrari, y me llevé a los tres que tenían Ferrari, a Mathieu, al Belda y a él a la Ferraris World que hacían allí. Pues como un chiquillo. Mi coche es más nuevo y tengo que llegar el primero allí. Digo, pero Joaquín, que tenemos que llegar si es que da lo mismo. Mi ¿sabes? coche es más nuevo y tengo que llegar el primero allí. Bueno, pues yo creo que llegué de aquí a Cheste en 7 minutos y medio, vamos, algo así. Y estando allí, pues lo montaron en un Ferrari de estos antiguos y tal. Y dice, macho, la anécdota suya es que te morías de la risa, pero sobre todo eran las situaciones. Yo recuerdo otra que hacen... Y tú le dijiste, cuando ganes la copa, hazte una foto en el vestuario. Es que ha sido portada. En unos programas la hemos tapado, obviamente, pero... Situaciones, pues mira, yo recuerdo un partido que se juega al Valencia La Vida. Se los llevan concentrados al Saler. Tú esa creo que la sabes, Conrado, que es la del buggy de golf. Sí. Que lo encallan en la playa, ¿sabes? Y van por en el Saler, en el parador, van con un buggy por la maderita todos encima, y lo encallan. Estaban pues Morientes, estaba todo el equipado que se jugaba en la Liga para la Champions, claro, y Joaquín decía, tenemos que sacar esto de la arena, ¿sabes? Porque es que si no, nos vamos a buscar la ruina. Entonces dice que, claro, el buggy ese tiene que llevar una batería que pesa como 5.000 kilos, por lo menos. Entonces imagínate entre la arena, hundiéndose, aquellos estirándola, lo consiguen sacar y dice, aquí no ha pasado nada, pero por la noche estaban de agujetas, imagínate, y el día siguiente se jugaban la vida. Y cuando se levantan el día siguiente, a qué mala hora sacaron el buggy porque tenían agujetas hasta las pestañas. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué hiciste? Y dice, pues macho, yo no juego con más agujetas en mi vida, que me dolía hasta el respirar, pero no se enteraron y no pasó nada, porque si nos ven con el buggy allí no nos convocan a 7 o 8. Hombre, normal. Es que allí, por eso digo que muchas de las travesuras de los jugadores que por suerte no se conocen... Esas cosas cada vez se pueden saber menos, o la prensa podemos enterarnos menos, porque los futbolistas marcan mucho más las distancias que entonces, y creo que es culpa nuestra, y lo digo de verdad. Creo que hoy las redes sociales, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones personales para con la gente que convivimos en nuestro día a día, son muy perjudiciales. Mucho. Yo he quedado con futbolistas por la tarde en mi pueblo a charlar y nos hemos metido en un pub con poca luz y me decía el jugador en concreto, venían 2 chicos a hacerse una foto con él, nos la hacemos fuera si queréis, que no hay ningún problema, pero a la luz. Porque si me hacéis la foto hoy y la publicáis dentro de 4 días, cuando el equipo haya perdido, pueden pensar que yo estaba de fiesta. Y son las 6 de la tarde, lo que pasa es que hay poca luz. Es que eso los futbolistas lo piensan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú no tienes una confianza total en quien tienes enfrente, tiendes a separarte porque sabes que en un momento determinado te puede perjudicar. Y creo que eso, elevado a los medios de comunicación, sucede. Yo no voy a justificar que los clubes cierren los entrenamientos porque estoy totalmente en contra. Pero cuando uno de los argumentos que esgrimen es, no, es que si Bezo y Paulista se pegan en un entrenamiento, lo vais a hacer portada cuando esto es el día a día de lo que sucede porque es una tensión competitiva propia. Tenemos que aprender de eso. Hombre, claro. Nosotros hemos dejado de ser periodistas en ese sentido, y no hablo de nosotros en concreto, sino de la profesión en general, convirtiendo la anécdota en noticia. Y no nos respetamos a nosotros Si no mismos. recuerdo mal, el motivo por el que Unai empieza a cerrar los entrenamientos es precisamente un enganchón que tuvo. No recuerdo si fue o con Joaquín, o con Tino Costa, o con algún jugador, que creo que fue en Deportes 4, en un medio nacional, que se sacó la única pieza solo con eso. Alguien en el club o el departamento de comunicación. Y siendo más sinceros, Conrado decía que hubo una época que a él le gustaba salir por la noche, pues como a todos. Claro. Y estábamos los 4 probablemente en el mismo sitio los jueves por la noche en la Gran Vía, y estábamos nosotros, los futbolistas del Valencia, los futbolistas del Levante, los entrenadores, los futbolistas del Villarreal, y estábamos todos en 100 metros cuadrados y no pasaba nada. De Aragón, que no sé si sigue abierto, y ahora los jueves era... Y no pasaba nada. Y todo lo que sucedía allí y aparte, no era noticia. Lo que pasa es que todo eso evoluciona también. Es decir, incluso ellos mismos se han dado cuenta que ahora con el tema de las redes ellos también tienen un filón. Porque, por ejemplo, lo que he contado Manu del buggy, pues posiblemente hoy lo habrías visto en el Instagram de un jugador. Seguro. O sea, así como entonces te habían dicho, lo hubiera grabado. He hecho la foto. Es decir, todo eso ha cambiado. Yo recuerdo entrenamientos... Y no te estoy hablando de verano, entrenamientos de final de temporada, como te estás jugando ahora,
y acercarse Rafa Benítez a la banda y decir, no grabéis ahora que vamos a hacer y no se grababa la estrategia de la falta. Y no te echaban, si tú seguías viendo las estrategias de falta y tal. Y no la ponías al día siguiente en el periódico. No la ponías tal y ya está. Simplemente respetabas esos 10 minutos que el entrenador llegaba o el ayudante y te decía, oye, no grabéis esto que vamos a hacer la estrategia de las faltas. Pero tú la estabas viendo ahí y eso, lo estaban entrenando. Es decir, esas cosas han pasado y ahora eso es impensable. Incluso yo recuerdo tener muchísimas movidas con muchísimos futbolistas y con muchísimos jefes de prensa por las típicas chorradas de las inocentadas del primer día de pretemporada. Y ahora si Kang-in Lee se sube a bailar el Handstand, lo sacan los jugadores en las redes sociales. Sí, y digo, mira, es que esto lo saco yo al día siguiente cuando yo trabajaba en Super, que la plantilla hace bailar a Kang-in Lee el Handstand, tal, no sé qué, que además para eso hay un monstruo que es Andrés García de Super ahora, que lo saca todos los veranos. Y le montan un pollo a Andrés, o en su momento a mí, y ahora lo sacan ellos en las redes sociales. Incluso, es que me consta a mí que este año, para que veas cómo cambia la cosa. Estaba el club grabándolo. Ese vídeo lo graba el club. Lo graba el club para poder difundirlo y tener visitas. Pero el club no lo emite hasta el día siguiente. Sí. Lo emite en esa noche varios jugadores en sus redes sociales. Sí. Al día siguiente lo emite el club y es al instante en el que el club emite el vídeo de Kang-in Lee, los capitanes se reúnen con el club para quejarse de que el club haya sacado un vídeo que habían sacado el día anterior varios compañeros. Yo recuerdo, para que veáis un poco el cambio, yo estuve en Lorca. El Lorca creo que celebraba... El Lorca no, el Águila celebraba el centenario de su club allí. Entonces bajaron a la fiesta del equipo, creo que bajó Cañizares, Morientes y Joaquín. En la vuelta de Águilas, Joaquín tenía que coger el avión en Alicante para bajarse para Sevilla, y yo tenía el coche alquilado y le digo, macho, yo me subo para Valencia. Me voy contigo. Y subiendo para arriba, pues como todo periodista le digo, conduciendo yo y al lado le digo, dame una entrevistita y te la publico en julio, una semana antes de la pretemporada. No, me vas a hacer una entrevista. Yo, dame algo, que estamos ahora en junio y ¿qué voy a hacer? Digo, dámela. Pon la grabadora ahí. Pusimos la grabadora y de camino hacia Alicante me hizo la entrevista sin pedir permisos a nadie, sin hacer... O sea, que al final era otra situación. Ni asesores, ni nada. Publicidad, final, ni de imagen, ni el club siendo un filtro inabarcable, como nada. Ya hemos contado hace unos días, lo explicamos, este año en este proyecto radiofónico de podcast no va a haber ningún protagonista del Valencia, porque es el Valencia el que se ha negado, no porque los protagonistas quieran. Esa es la evolución. Pero yo hablaba antes, cuento con eso, ya está. De empatías. Yo hay futbolistas que llevan en el Valencia muchos años, por ejemplo el capitán. Yo con Dani Parejo, más allá de lo laboral, creo que he hablado 2 o 3 veces y vivimos a 3 calles. Sí. Porque ya no tienes primero la necesidad de hablar con ellos, porque son ellos los que te marcan las distancias y no quieren saber nada de ti, y a nivel laboral que no te aporta absolutamente nada. Y creo que es triste para nuestra profesión, y creo que tampoco les hace bien a ellos. Y yo entiendo que incluso el propio futbolista, y no es por hablar de élites ni de un tipo de periodistas ni de otros, que el propio futbolista haga distinciones entre el jefe del diario AS en la Comunidad Valenciana, como es Conrado Valle, y el redactor base de un medio digital que acaba de nacer. Yo eso lo entiendo, pero es que es muy difícil hoy tener una relación normal con un futbolista. Si no estás diciendo que te cuente las interioridades del vestuario, sino que convives prácticamente a diario con ellos y te saludan casi por Alberto, por obligación. Pero ya solo es cuestión de respeto. Al final, yo lo que digo es que Joaquín no me contaba lo que pasa en el vestuario. Claro que no. Manteníamos Cuantos más amigo eres, menos te cuenta. Menos. A mí me decía... Porque es verdad, tú al principio, ¿sabes? Sí que intentas, te acercas para que el futbolista te pueda contar cosas, pero cuando llegas a hacer una amistad, como yo la que he hecho con Joaquín, que me he ido, por ponerte un ejemplo, estaba jugando en la Fiorentina, yo estaba en Florencia, él enterarse que yo estaba en Florencia, llamarme y llamar a la puerta del hotel, ¿sabes? Abrir la puerta y encontrármelo allí. ¿Qué te quiero decir? Que situaciones... Vestido de gitano y con las... No, ahí no. Sido de crack, pero total. que yo me lo esperaba que iba a subir como si fueran botones o algo así, pero llamar y abrir y estar él. Pero que te quiero decir,
luego es que él te decía, macho, tenemos la misma edad prácticamente, él es del 81, yo soy del año 80, hicimos migas, hicimos una amistad y no me contaba, me decía, a mí no me preguntes nada de fútbol. Claro. Nada de fútbol es No, nada pero de de fútbol. su familia, y de su hablamos historia, de mil de- historias, pues sí. del hormiguero, me de- gusta el tenis. de los toros, no, del los tenis, toros, me gusta el tenis. O sea, que al final hablabas de otra... Y de fútbol ni se hablaba prácticamente. Simplemente le tenía que decir, oye, dame esto, entonces sí que hablaba de fútbol, pero el resto del día ni me preguntes...